Listo. Estamos grabando. Rita, ¿querés iniciar vos? ¿O esperamos a Axel? Axel ya se conectaba, pero te queríamos dar la palabra, Sandra, ¿sí? Que has tenido el gesto de acompañarnos. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno. Antes que nada quiero agradecer la invitación de Rita, de Axel, de Fanny a participar este ratito. Igual va a ser un gusto para mí quedarme a escuchar todo lo que pueda. Esta presentación que seguramente está muy intensa y muy buena. Quiero saludarlos como decana de la Facultad de Pedagogía, donde el ciclo de formación que coordina Rita, donde, bueno, Axel también es profesor. La verdad es que es un ciclo que junto con el ciclo curricular complementario, que junto con la Facultad de Pedagogía componen esta manera que tenemos desde la UMED de concebir un compromiso desde la acción pedagógica con lo que sería nuestro campo de trabajo, con lo que serían no solo las instituciones educativas, sino todas los niveles y organizaciones donde se produce saber pedagógico, ¿no? O sea, tanto en la licenciatura de 4 años como en estos ciclos de complementación curricular que ya están destinados a estudiantes que son docentes y que trabajan en el ámbito educativo y que para nosotros tiene un tremendo valor porque es el lugar privilegiado de producción de conocimientos, ¿no? Desde esta universidad lo que entendemos es que las políticas públicas, los conocimientos, el análisis de lo que pasa en el campo educativo, la investigación, la acción, la intervención, todo lo que forma parte de un hacer pedagógico, no puede producirse desvinculado de los contextos donde efectivamente nuestros compañeros y compañeras y nosotros mismos como trabajadores de la educación, todos los días generamos acciones, generamos conocimientos, generamos preguntas, generamos instancias que son formativas, que son transformadoras de la realidad y que no pueden dejar de interpelar los saberes que se producen en este campo, ¿no? Desde esta universidad particularmente, lo que nos interesa es que siempre se mantenga fuerte ese vínculo y particularmente con las organizaciones sindicales que en educación cotidianamente producen saberes no solo en torno a qué es lo que entendemos como una mejor escuela, como la escuela que queremos, sino también qué condiciones de trabajo docente acompañan esa mejor educación. Entonces, reunir experiencias significativas con condiciones de trabajo docente, con las mejores oportunidades y con una perspectiva inclusiva, con una perspectiva de derechos para nuestros estudiantes, supone también que podamos incidir en una producción de saberes que a las políticas públicas puedan escuchar y puedan considerar, ¿no? Es decir, el plano de las políticas públicas, el plano de la intervención institucional y el plano de la subjetividad, de con qué sujetos trabajamos hoy, cuáles son hoy las pedagogías contemporáneas, es lo que nos interesa como especialmente producir siempre junto con lo que sería el campo de producción y de intervención donde esos saberes están dando vueltas y se van como conmoviendo, ¿no? No adherimos a una postura donde primero hay un saber teórico producido por teóricos y que después se aplique a un determinado campo. No adherimos a eso y por eso en nuestras propuestas formativas, tanto en el ciclo complementario como en lo que es la licenciatura misma, desde muy tempranito hay prácticas profesionales y de esto Rita y Axel pueden dar cuenta, que son el eje vertebrador de esta formación, ¿no? Que tienen que ver con esas instancias de conexión muy fuertes y muy cercanas a los territorios y a los sujetos, ¿no? Entonces, considerar esos 3 planos a la vez, las políticas públicas, las instituciones y organizaciones del campo pedagógico y los sujetos, todo esto imbricado en una especie de trama que todo el tiempo nos genera preguntas, nos genera debates,
nos genera expectativas, nos genera deseo, ¿sí? Y esto no es sin poner cada uno su granito de arena y sin que también podamos darle lugar a esas disputas que generan conocimiento y que nos parecen sumamente interesantes y que no las queremos eliminar, las queremos justamente tener presentes todo el tiempo para que la pluralidad de voces democratice nuestro sistema educativo, que es lo que queremos conseguir. Así que desde esa perspectiva me parece que todas las experiencias que se presentan tienen como este fondo, ¿no? Y por eso agradezco la invitación a acompañar y a sostener este tipo de iniciativas que celebro especialmente. Gracias por estar. Gracias, muchas gracias, Sandra. ¿Sí? Tus palabras visibilizan esta posibilidad que siempre ofreces para ser como decana, ¿sí? De la carrera de la Facultad de Pedagogía. En esta facultad tenemos como una carrera el ciclo curricular complementario, en el cual la compañera Fanny Romero está próxima, ¿sí? A finalizar. Ahora ella nos va a contar de qué se trata, ¿sí? Y para esta presentación, algo que quizás no es tan común, y vieron que lleva su tiempo, por lo menos en el ámbito universitario, que es, nos reunimos 2 cátedras, ¿sí? 2 tutores, como dijimos, 2 docentes tutores y tutoras con una cursante. Así que lo primero que queremos hacer es presentarnos. Axel, Fanny, la voz es de ustedes. Bueno, Axel, presentate vos. Gracias. Estaba hablando y estaba silenciado. Bueno, agradezco la invitación. La verdad que a Rita se le ocurrió, y a Fanny, entiendo, poder presentar este recorrido. Yo soy docente de Proyecto 2, que es una materia, hay muchos estudiantes o ex estudiantes acá de esa materia. La idea de esa materia es acompañar lo más que se pueda a la elaboración del trabajo integrador final, digamos, ¿no? Que es el trabajo con el que en el ciclo curricular complementario se terminan recibiendo luego de aprobar todas las materias. Así que la idea de la materia es estar en continuidad con Proyecto 1, que son como los primeros acercamientos uno puede decir, a reflexiones sistemáticas del campo educativo, y en la materia Proyecto 2 tratamos de ir enfocando y acompañándolos y las cursantes a definir el tema, el problema y qué quieren estudiar con algunas herramientas de la investigación educativa, algo que tiene que ver con las prácticas cotidianas o habituales que tienen los y las estudiantes. La idea un poco es eso, es poder, los docentes que vienen al ciclo de complementación son docentes que tienen ejercicio en el campo educativo, entonces la idea es, uno podría decir, potenciar los saberes y conocimientos que construyen en las prácticas cotidianas y que lo puedan hacer de alguna manera sistemáticamente, o sea, que sean reflexiones que se desprendan de la práctica en el sentido de tener mayor grado de generalidad o de generalización o de reflexión, pero que no estén desprendidas como en el sentido donde la práctica está ausente, sino que sea una sistematización de esos saberes mismos. Creo que el caso de Fanny es un caso ejemplar de una estudiante que de alguna manera tuvo un conjunto de interrogantes iniciales bien interesantes y bien pertinentes, que después va a contar ella, pero fue el año pasado donde ella estudió un tema que tiene que ver con la muerte, anticipo un poco, y cómo se tramitó o no se tramita, o en los espacios educativos, los duelos, la muerte, y era un tema, de alguna manera, uno puede decir tabú, ya lo va a contar Fanny, pero bien relevante en el año pasado, digamos, ¿no? Y creo que alguna de las cosas que ella fue identificando en su recorrido, es un recorrido que quiero destacar que tiene una forma de encarar los problemas y de escribir Fanny muy personal, digamos, donde las preguntas que ella se va formulando, preguntas que surgen en las prácticas que ella tiene como docente, la van llevando a avanzar en los conocimientos. Pero entonces era una temática que me parecía bien pertinente y que de alguna manera algunas cosas que ella va encontrando son algunos huecos con los que nos encontramos ahora, los y las docentes, para volver a los ámbitos educativos, a la presencialidad, con
los fallecidos, las faltas que tenemos y la necesidad también de poder darle un lugar a acciones que puedan permitirnos prácticas educativas que no nieguen, sino que permitan pensar en las pérdidas que tuvimos como docentes, ya sea compañeros, amigos, familiares, etcétera, y me parece que es entonces un trabajo y una reflexión necesaria, y bueno, paso la palabra, Fanny. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fanny Romero. Bueno, esta es la presentación previa al trabajo final. Y la idea era esta, justamente contarles a ustedes el recorrido, el caminito que estuve haciendo con colegas, que eso también estuvo bueno porque estuvimos reflexionando, nos ayudó a pensar y nos hicimos nuevas preguntas también. Bueno, no sé si querés continuar, Rita. Yo voy siguiendo el caminito con ustedes. Sí, quizás para los que no son estudiantes o docentes de la casa, contar, bueno, que sos maestra, Sí. ¿sí? Egresada del Mariano Acosta, que ya tenés 14 años de desempeño del oficio, y van a ver, ella después lo va a desarrollar, tiene mucho interés y conocimiento del campo TIC, y además colabora en fundaciones y organizaciones, y eso también es una inscripción que aparece, ¿sí? Axel les contaba, ¿sí? Él está a cargo, coordina Proyecto 2, en mi caso, Proyecto 1. Podríamos decir que estamos en el inicio y en el cierre. Son 2 materias de inicio y de cierre de la carrera. Proyecto 1 se titula Indagaciones etnográficas, narrativas y autobiográficas del campo profesional de la pedagogía. Hay algunos docentes que no son de la casa. Son materias del campo de la investigación educativa cualitativa, ¿sí? Como ven por el nombre en las categorías de análisis, está la opción hacia lo que se denominan las metodologías postcualitativas, que casi como Boaventura de Sauso Santos enuncia, podríamos decir que son son saberes y campos que han vivido lo que se denomina el epistemicidio, es decir, han sido corridos como de la escena central del campo de la investigación. ¿Por qué? Porque son epistemologías del sur, lo van a ver, Fanny hace una estupenda conceptualización y coloca sus pies en ese lugar, ¿sí? Y también trabaja fuertemente con lo que son todas las producciones del campo de las epistemologías disidentes, como Desarrollo de Val Flores, si quieren después nos detenemos, o de Marlene Guayar, ¿sí? Y el campo de la investigación narrativa y el campo de lo autobiográfico, que también con claridad se va a ver esos aportes, ¿sí? que Fanny pudo considerar. Como les comentábamos, el título de la tesis y de trabajo de Fanny, que tiene la categoría de un trabajo integral final, ¿sí? Tiene que ver con la muerte en la escolaridad primaria. Es un título que uno dice, me acomodo, ¿sí? Tomo un poquito de agua, a ver, como ayer también nos presentaba Sandra, sí, que les recomendamos y lo vamos a utilizar como un material en su presentación sobre el TIF, hay algo que aparece con mucha fuerza que tiene que ver, Sandra ya planteaba lo del momento vivo, que cuando uno comunica hay un momento vivo y que tiene que producirse como una primera vez, ¿sí? Con el que da su oído y en el caso de ustedes con que han venido a escuchar. Bueno, entonces también queremos hacer este ejercicio en esta presentación, ¿por qué no, Fanny? Que aparezca como un momento vivo de un tema que casi hace un año que vos lo estás rodeando, ¿sí? De hecho, por eso elegimos la presentación, porque veíamos que en la escritura del TIF algunas cosas no aparecían. Podríamos extendernos más, pero no estaban en la letra. Hay varias hipótesis. En la escritura académica es ese corset, ¿sí? Y en un tema donde la afectación es imposible que no aparezca. Entonces se nos ocurrió un recurso. Dijimos, es importante empezar a ensayar esto de comunicar el tema, ¿sí? Empezar a plantear. Ella todavía, Fanny, no terminó
no llegó a la escritura final, se está en el momento del análisis, de la elaboración de las conclusiones, pero sí quisimos ensayar, ¿sí? Comenzar a comunicar y compartir, ¿sí? Estas ideas. Y que lo que nos pasó es que dijimos, vamos a tener que incursionar en un tipo de escritura en particular. Y entonces elegimos, también decimos el título, si quieren después nos explayamos, en lo que es un estilo más epistolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los intercambios epistolares se embeben de intimidad y afectación. Se constituyen como momentos de diálogo e interacción que invitan un lenguaje más directo a una circulación que produce y conmueve. En este tema es imprescindible. También trae reflexiones, a veces son más espontáneas, y los que escriben cartas dicen que a veces son más arriesgadas lo que escribís cuando te carteás, ¿sí? Es más arriesgado el argumento, el planteo que presentás. Cuando uno escribe cartas son palabras que van y vienen, puede ser un mail, ¿sí? También puede ser como nos ocurrió a nosotros en el texto que escribimos, los comentarios en el margen del doc compartido, los mensajes de WhatsApp, ¿sí? En esos diálogos que se producen, uno ubica al otro en el lugar de la reciprocidad, de la igualdad, de respeto por su palabra, de ganas de preguntarle y también de querer leer, como alguna vez escribió en una carta Camus, cuando le escribió una carta a René Char, que cuando uno escribe una carta hay un amigo que sabe comprender. Entonces el diálogo es de otra forma. Por eso nosotros decidimos, ¿sí?, escribir cartas, manejarnos con ese estilo de escritura para ver qué emergía, qué aparecía que no estaba en esa otra escritura, ¿sí? Y acá estamos, nosotros tres, con esta polifonía. Nos animamos a visibilizar esta partitura, a disfrutar de sus acordes e intentar encontrar la música en las disonancias, porque las hay, ¿eh? Aunque las tonalidades, como la vida misma en tiempos de pandemia, a veces se tiñe de dolor. Las tonalidades dan cuenta de la pérdida, de la sorpresa, del miedo y de la extrañeza. ¿Ya empezaron a escuchar la melodía? Y ahí empieza a abrirse la carta. Hola, Fanny, ¿cómo estás con la escritura del TIF? Andando y desandando, Rita. Es un proceso que a primera vista o pensar resulta difícil de explicar, de encontrarle palabras. Así que voy a intentarlo. Si miro hacia atrás, esta historia comienza en primer año, en la materia Proyecto 1. Iniciamos el primer trabajo de escritura a partir de responder la pregunta ¿cómo llegué hasta aquí? Que es una pregunta sencilla, que parece sencilla en realidad, pero no lo es. Y no es responder por el colectivo que nosotros tomamos para llegar a la facultad, cuando había clases presenciales, sino por la propia historia de formación. Tal como si se traza un itinerario, la tarea es identificar de dónde se parte, cuál es el punto de partida, y poder explicar cómo un ser se tornó lo que es decir, cómo yo misma llegué a ser lo que soy. Y fue entonces al escribir mi autobiografía que recuperé dos situaciones vividas, en el 2007. Estaba haciendo una suplencia en una escuela de Villa Crespo y bueno, el docente estaba de licencia, era una licencia psiquiátrica, y uno de los chicos, en un momento, al no saber nada de su maestro, me preguntó, ¿no será que murió el profe y porque somos chicos no nos quieren decir nada? Esa fue la primera vez que o sea, las palabras de un alumno me hicieron reflexionar sobre la muerte en el campo educativo. Y quiero compartir que el maestro había pedido una licencia psiquiátrica, pero volvió a la escuela, pero trabajando en tareas pasivas. O sea, estuvo en la escuela y los chicos lo volvieron a ver. Es un tema tabú que existe en las escuelas y que daría lugar a otra escritura. La licencia psiquiátrica, ¿no? Bueno, y la segunda experiencia fue en el 2015, en una escuela de Recoleta, que eran con chicos de séptimo grado,
ellos estaban enojados con la escuela porque no se había cerrado por su duelo al fallecer un compañero que tenía leucemia, y tampoco se trató el tema con ellos. Ellos estaban enojados y decían que estaban cansados que los adultos no los escuchan, y que nos habló del compañero que murió. Esas dos palabras quedaron resonando, esto de somos chicos y no nos quieren decir nada, y estamos cansados que los adultos no nos escuchan. Esos dos momentos fueron los que me puse a pensar en qué estamos enseñando como adultos, qué estamos transmitiendo y cómo nos vinculamos con los chicos. ¿Por qué no hablamos de la muerte y cómo teníamos que hacerlo? Bueno, cuando llegó el momento de cursar Proyecto 2, en el foro de presentación, que fue la primera actividad que hicimos, compartí mi decisión de reflexionar sobre la muerte en la escuela primaria, y me interesaba el empleo de nuevas narrativas. Como yo ya había trabajado como facilitadora pedagógica en INTEC, para mí era fácil trabajar con nuevas tecnologías, y me interesaba articularlo. Además era justo un momento en el que comenzó la pandemia, y las nuevas tecnologías eran un medio para conectarnos, para comunicarnos. Por eso, bueno, mi TIF es un texto escrito, y también hay un sitio web en donde comparto la producción con otros recursos multimediales que no me deja, a lo mejor uno no tiene la posibilidad en el papel escrito, porque en la web uno puede escuchar las voces de los entrevistados, por ejemplo, o poder ver un video del cual estoy hablando, por ejemplo. Luego de delimitar la muerte, o sea, el tema de la muerte, en la escuela primaria, también pensé, bueno, en los desafíos, ¿sí? Que preexistían antes de la pandemia, porque en realidad las dos situaciones que se originaron fueron antes de la pandemia. Por eso preexisten a épocas de la pandemia. Y pensar en propuestas, ¿no?, para la comunidad educativa. Esa era también, digamos, parte de esa temática, de ese título. Pero bueno, hubo que acercarse, sumergirse, manotear, patalear, embeberse en el tema, con textos, con libros, álbum, investigaciones, busqué animaciones, ilustraciones, películas, canciones. Me acuerdo que en un momento, por ejemplo, a Axel le compartí un homenaje que se le hizo a los muertos, en el Día de los Muertos, a Ara Malikian, en México, el año pasado justo. Bueno, otras expresiones culturales, ¿no? Bueno, y al final de este diálogo epistolar, las puedo ampliar si quieren. Bueno, este momento se denomina el estado del arte, o búsqueda de antecedentes, y lo defino como el despertar de los sentidos alrededor del tema de estudio elegido. Uno está atento a toda la información que puede rescatar en ese momento. Bueno, Axel nos invitó a buscar otras investigaciones. Esa fue la siguiente actividad. Fueron 31 encuentros, 15 encuentros en la primera parte y 16 encuentros en la siguiente. Teníamos unas carpetas con documentos compartidos. Nosotros podíamos ver los trabajos de nuestros compañeros también en el estado del arte, y podíamos colaborar con ellos. Eso también nos facilitaban las nuevas tecnologías, que podamos darles una mano si nos necesitaban ayuda. Y también sugerencias. Y bueno, en esta búsqueda yo no encontré en nuestro país la información. Así que bueno, empecé a buscar en otros lados, pensando en situaciones de crisis o de emergencia, y bueno, y ahí pensé en países que sufrieron catástrofes, como México, cuando había terremotos, o en Chile. Entonces empecé a buscar desde ese punto de vista.
Bueno, y en el camino encontré el tema de la pedagogía de la muerte, y bueno, ahí también me hizo dudar un poco, porque no sabía si nombrarla de esa manera. Es una mirada que se desarrolla en España, eh, y yo todavía no estaba segura si iba a ser pedagogía de la muerte, si iba a ser pedagogía de la emergencia, pedagogía sobre la salud, cuidado de la salud. Era todo muy emergente, así que todavía no podía definir bien, pero sí pude investigar, o sea, me dediqué a averiguar más de qué se trataba el tema de pedagogía de la muerte. Y bueno, hay unos coordinadores que armaron un grupo de investigación, son 14 investigadores, entre ellos Agustín de la Rangascón y Pablo Rodríguez Herrero. Y bueno, ellos son del campo de la filosofía, son docentes en la Universidad Autónoma de Madrid y están trabajando desde 1997. Y la propuesta de ellos es la inclusión de la muerte en la formación docente y además en las escuelas primarias, secundarias, iniciales, que sea un tema de conversación, que se pueda tratar ese tema en educación. Y en los profesorados, que también encontraron esa debilidad. Eh, Ellos cuando explican la mirada, lo piensan desde una enseñanza como una vida plena. Y yo lo empecé a asociar con alguien que había sido mi docente y que era antropólogo, un antropólogo argentino, que se llama Ricardo Santillán Güemes. Él falleció en julio del 2019. Él trabajaba mucho formando a gestores culturales y educadores. Entonces ahí comencé con un paralelo también, pero sí me basaba en lo que yo ya tenía, o sea, el conocimiento previo que yo ya tenía de Santillán Güemes. Y esto un poco me hacía también ruido cuando estaba investigando, seguía investigando las propuestas de España, porque sabía que había gente que venía trabajando esta temática. No, a ver, no desde el área a lo mejor de educación, porque en medicina, en psicología, en antropología y en sociología podemos encontrar buena historia, pero no encontraba justamente en nuestro campo de educación. Y, y por eso, bueno, empecé también a seguir investigando, eh, busqué seminarios, me encontré con seminarios, me encontré con cursos. En un seminario, por ejemplo, estaba Angela Articoni, que es una docente italiana, que está especializada en literatura infantil. Eh, También, bueno, ahí ella, por ejemplo, contaba la historia de la muerte, cómo se fue desarrollando la muerte y cómo se fueron alejando a los niños de los ritos, eh, y cómo también la gente de alguna manera fue construyendo esta idea de tabú, ¿no? De alejar la muerte del vivo, ¿no? El vivo y el muerto, se empezó a separar. Así como también se construían, por ejemplo, los cementerios y también se alejaban de la ciudad o se alejaba de lo urbano. Y esta separación también me hacía acordar un poco cuando Pablo Pinó hablaba sobre la escuela primaria y cuando nos comentaba, cuando nos decía esto de separar, ¿no? Lo sano, lo insano de la escuela, ¿no? Los principios de la escuela normal. Siempre iba asociando con escritores también que eran de Argentina, y era un ida y vuelta en todo momento, y con lo aprendido y volviendo a revisar, volviendo a leer también lo que ya había leído antes. Eh, Después, ¿qué más? Bueno, Articoni, y después en los artículos de Articoni también encontré a Elizabeth Kembler-Ross, que es una psiquiatra que trabajaba con niños terminales en Estados Unidos. También escribió muchos libros y bueno, también estuve indagando, buscando libros, leyendo. Está buscando ese lugar en donde poder eh, encontrar más información o poder aplicar algo, ¿no? Y bueno, y este recorrido fue bastante largo y fue rico también porque en los encuentros que teníamos con Axel,
siempre había alguna novedad para contar o descubrimiento. Para mí todo era un descubrimiento, así que era también esto, ¿no? La alegría de poder compartir algo nuevo también con mis compañeros, porque las reuniones eran grupales. Entonces siempre íbamos, y también con Sergio, por ejemplo, que nos íbamos contando las novedades que teníamos, intercambiábamos, y también ampliábamos nuestra información. O sea, él me contaba sobre ruralidad y yo le contaba sobre la muerte, era un ida y vuelta. Y así también ampliábamos este saber, este conocimiento. Y bueno, en todo este relevamiento se fue formando, digamos, estas preguntas que conformaron al trabajo final, el trabajo integrador final, qué deberíamos hablar sobre, si se deberíamos hablar sobre la muerte con los niños en una situación de emergencia, qué hacer cuando los niños abordan el tema de la muerte, de qué forma aborda la familia el tema y cómo se posiciona el docente frente a esta forma, cómo hablar sobre la muerte con los niños, cuando en una pandemia se suspende la educación presencial y se torna virtual, cómo tratar un duelo con la comunidad educativa. Y ahí, Fanny, aparece todo este complejo tema que sobre estas cuestiones vos estás escribiendo, ¿sí? Es decir, estás desarrollando lo que se denomina este oficio tarea de docente escritora, ¿sí? Miren lo que dice María Negroni en este bellísimo libro El corazón del daño. Escribir es horrible. Lo toma de Clarice Lispector. Y ella agrega, y yo diría que es también tramposo, porque decora el dolor, le pone plantitas, fotos, manteles, y después se queda a vivir ahí para siempre, en la capilla ardiente del lenguaje, confiando en que nada puede agravarse, porque si ya duele, ¿cómo podría doler más? Todo es tan complicado, tan enteramente cierto, o la vida es un viaje hacia la nada y la escritura un atajo, porque dice María Negroni, si hay a dónde ir, no hay escritura. Podríamos sumergirnos mucho más en esa profundidad de el sentido y qué es lo que ocurre y qué sucede con la vida cuando uno escribe. Pero Fanny, ¿nos querés contar, querés abrir un poco más qué sucedió con esta configuración de vos como docente autora? Bueno, al principio, bueno, es lo que decía antes, ¿no? Este proceso de exploración me permitió ir descubriendo, vinculando y ampliando ideas y relaciones. Llegué a hacer un relevamiento de los rituales que se llevan a cabo desde que alguien muere, ¿sí? Pero bueno, justo en ese momento, bueno, que empecé a investigar, irrumpe la pandemia, eh, se definen las medidas de aislamiento, y al estar cerradas las bibliotecas tuve que adaptarme a las nuevas formas de búsqueda de información. Eh, Encontré un curso, por ejemplo, en línea, son MOOCs, que son cursos masivos, que lo organizaba la Universidad Autónoma de Madrid, y era arancelado y había que pagar en dólares, que en ese momento para mí era bastante. Entonces, bueno, me animé, se podía pedir una beca, me animé y escribí un correo, un mail, y bueno, pude obtener la beca y pude hacer el curso y recibir el certificado. Fue con estos docentes que había nombrado antes sobre pedagogía de la muerte, con Agustín de Lerram, eh, que, eh, que lo dirigía. Eh, y bueno, y ahí lo que pude ver era, bueno, que éramos muchos docentes, habían también psicólogos, psiquiatras, médicos, gente interesada en el tema, y de Latinoamérica, muchos de Latinoamérica. Y más piensan que fue en contexto de pandemia. Así que había muchas preguntas. Eh, Eran 300 personas aproximadamente. Después también, bueno, trabajé retomé a Santillán Güemes, eh,
bueno, que fue mi docente, tuve el honor de ser su alumna. Y bueno, y él articula la cultura con educación. Él dice que están imbricadas en la cultura, la educación. Y me parecía que era interesante porque justamente está vinculada con nuestra carrera. Y bueno, y él define la cultura como una forma integral de vida. Cuando habla de cultura, habla de las relaciones, de los vínculos, habla de una comunidad y cómo esa comunidad se vincula con su propia comunidad, con la naturaleza, con otras comunidades y con lo sagrado. Esa es su definición de cultura. Y que esto lleva a pensar en una forma de vida integral. Y bueno, y esto es lo que empezaba a relacionar con pedagogía de la muerte, que sí, que ya venían hablando en nuestro país, ya se venía planteando esta mirada. Y que quizás no lo aplicábamos o no lo relacionábamos o no tuvimos la posibilidad de relacionarlo. En un momento en Educar en cultura, él considera las experiencias de los gestores culturales, de docentes de diversos niveles de enseñanza y ámbitos pedagógicos, que hay olvidos por deteriorar los aspectos fundamentales de la condición humana. Que nos olvidamos muchas veces de temas importantes y los dejamos de lado. Y bueno, él decía que a partir de esa comprobación fue reflexionando y volviendo a trabajar en ciertas premisas que de tan obvias fueron siendo relegadas. Y trabajó bueno, una de estas premisas es esto, que la educación es parte de la cultura. Y bueno, y ahí es donde define que la cultura es parte de esta comunidad y que está definida por las relaciones entre la naturaleza, su propia comunidad, con otras comunidades y con lo sagrado, que es el ethos, para dar continuidad y plenitud de sentido a la totalidad de la existencia. También considera a Rodolfo Kusch, quien saca del olvido a los pueblos originarios de nuestra América. Yo armé unas láminas, no sé si quieren que les muestre rapidito o los ponemos al final, como una síntesis. No, ahora me parece que sería muy oportuno. Sí, ponelas, si te van. A ver. Ahí está. Bueno, en la primera lámina es justamente donde planteé el recorrido que había hecho en la escritura del TIF, en proyecto 1 y en proyecto 2, que está escrito en rojo, va a estar recordado en rojo. Y bueno, y ahí, ¿cómo comienza en proyecto 1 con la pregunta cómo llegué hasta aquí? Y que explicar, ¿no? Como un ser es lo que es, le da sentido a lo que estamos haciendo, a nuestras prácticas. Y bueno, acá están las dos frases de la experiencia, las tres frases de la experiencia que a mí me habían llegado. ¿Qué es lo que me llegó a pensar, ¿no? Que estamos enseñando como adultos, que estamos transmitiendo, cómo nos vinculamos con los niños, por qué no hablamos sobre la muerte y cómo hacerlo. Y en proyecto 2, bueno, acá son varias imágenes que puse. Primero porque había planteado, había pensado en el diafragma de una cámara y cómo de alguna manera toma la realidad o captura la realidad y la registra, ¿no? Y bueno, yo pensaba esto de alguna manera también, cómo observar o cómo mirar nuestra realidad actual, ¿no? Como nosotros, como docentes, vemos a la muerte en la escuela primaria y cómo poder capturar de esa realidad algo que nos pueda servir, ¿no? Entonces, la primera imagen que ven, la más grande, circular, que es un diafragma, está armada por una nube de palabras de todos, digamos, de todas las palabras que se armó en el trabajo final. Es toda una síntesis
y se van viendo más grandes las palabras que más dominaron. Muerte, docente, duelo, vida, salud, educación, pandemia. Bueno, ustedes ahí van a ver derecho, pedagogía, escuela, pérdida. Y bueno, más abajo lo que van a encontrar son, no sé si pueden llegar a ver porque yo lo minimicé, aparece la presentación que hago, en la que ahí le explico a Axel y a mis compañeros por qué me interesa hablar de la muerte y también que me interesa incluir las nuevas tecnologías. También incluí una captura de la página web en donde, a ver si lo puedo aumentar un poquito. Ay, no, no puedo, perdón. Bueno, después lo muestro en una parte, en donde se puede ver, por ejemplo, una entrevista que hago a Mirta y el audio que acompaña, para poder escucharlo también con las palabras, porque a veces uno puede leer, pero a lo mejor la entonación es diferente, y está bueno también poder escuchar y la voz del otro. Bueno, después el recorrido que hice en el estado del arte. Bueno, acá, por ejemplo, desde lo legal, cómo iba articulando, por ejemplo, no sé, el tema de cultura, eh, cómo iba a buscar información con las familias, con la comunidad educativa, eh, con mis pares, iba a buscar en libros álbum. Más o menos yo me había armado como un recorrido eh, de, de los posibles lugares en los que podía encontrar información, que podían modificarse. Y bueno, después en la última parte van a ver que ahí dice pedagogía de la muerte y ahí está la foto de Hernán perdón, Agustín de la Herrán, Gascón, que es el que propone esta idea, digamos, de la pedagogía de la muerte. Ángela Picconi, que hace un rato le había nombrado, que ella trabaja mucho con literatura infantil, falleció también ahora en julio, hace muy poquito, pero ella también trabajaba sobre la muerte, que es donde yo encontré en italiano, encontré en un seminario escrito, encontré todo el desarrollo histórico de la muerte que se había hecho y me pareció muy interesante y lo compartí. Y después, bueno, de Elizabeth Kubler-Ross, que yo ya les había nombrado. En la siguiente imagen, bueno, acá comparto los 3 referentes que tuve, que fueron fuertes referentes para mí, que son Ricardo Santillán Güemes, Rodolfo Kusch y Boaventura de Sousa Santos. Comparto, por ejemplo, 2 libros que, bueno, uno es Educar en Cultura y El gestor cultural, también está El imaginario del diablo, cultural, a ver, está acá. Sí, cultural, las formas de desarrollo. A Rita le había contado bueno, que Santillán Güemes había sido mi docente y que yo tenía sus libros y le contaba también que los había dedicado y le había dicho también que en una de las dedicatorias decía por la gestión de lo nuevo, que bueno, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con pensar en alternativas y en algo que a lo mejor no se planteó. Bueno, ahí es el esquema de cómo él define la cultura, teniendo en cuenta la relación de la comunidad con la naturaleza, consigo misma, con otras culturas y con lo sagrado. Que muchas veces, a lo mejor dicho, suena complejo, pero si uno le encuentra, digamos, por eso armé digamos, este esquema para que puedan entender la estructura, ¿no? Fanny, sí. pensaba que, para entrar en diálogo con vos también, Sí. Es tan interesante, ¿viste? Lo que vos estás escribiendo en el TIF, lo que hemos escrito y compartido para esta presentación, ¿sí? Lo que uno termina diciendo, todo, la verdad que son como perspectivas, en tu caso que es tan magnífica, ¿no? La metáfora de esa lente, ¿no? Que se va ampliando y cómo va como un caleidoscopio, va girando y uno va moviendo
y viendo otras cuestiones, ¿sí? Quizás lo que es necesario decir, para que no nos ocurra como Negroni, que estamos poniendo plantitas para decorar, que a vos te produjo un terrible malestar acercarte al pensamiento de estos dos especialistas del campo de la filosofía españoles, porque dijeron, bueno, pero ¿y dónde está mi identidad? Tuviste hasta como una pregunta por tu identidad, ¿no? Por eso volvés y buscás estos autores claramente para pararte en la epistemología del sur. Hasta te preguntás, bueno, ¿y dónde está la perspectiva indigenista? ¿No? Es decir, hay una incomodidad, hay una incomodidad, hay una molestia, ¿sí? Eso todavía vos lo estás trabajando fuertemente para ver cómo lo relacionás en las conclusiones, qué lugar le vas a dar, qué perspectiva propositiva vas a tener vos para pensar la escuela, además con esta presencia que Fanny se licencia con una orientación en el campo de las políticas públicas, entonces para nosotros la escuela, el hacer escuela, tiene que ver con esa construcción de micropolíticas. Así que bueno, esto me parece que es fantástico en qué suelo y en qué piso aparecen estos autores, o se acuerdan como Boaventura dice en esta de la cruel pedagogía del virus, que Sur es una metáfora, dice Santos. Es una metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, la discriminación racial y la discriminación sexual. Así que por las dudas queremos aclarar que no estamos hablando de una categoría en términos geográficos, ¿no? Territoriales lineales, sino estamos hablando de esta otra cuestión, ¿sí? Y así, por eso aparecen estos autores. Quisiera sumar, si me permiten, ahora un comentario en la línea de lo que está trayendo Rita, ¿no? Porque digo, Fanny, no solo felicitarte, digamos, a vos, sino a todos tus maestros que están sosteniendo esto, los antiguos y los actuales, porque ahí me parece que hay generaciones de conocimientos que están como latiendo en tu texto, y te voy a pedir que esto que estás mostrando esté incorporado en tu trabajo cuando lo presentes, porque realmente es precioso. Estas imágenes a modo de mapa de tu pensamiento me parece increíble, y la verdad es que quiero destacar tu valentía, pero no por meterte con la muerte, porque en algunas culturas la muerte está trabajada y normalizada de una manera distinta a la nuestra, sino básicamente por lo que decía Rita, porque te has metido con algo incómodo desde muchos puntos de vista, algo que no está construido, algo que tiene actualidad pero que no se nombra, algo que tuviste que buscar en otro lado, algo que te hizo hacer un recorrido personal, digamos, como en tu singularidad y como estudiante. Digo, te has metido con muchas cosas que no sé cuántos de nosotros nos animamos a meternos en un trabajo final. Me parece que ahí hay un gran acto de valentía que me parece muy, muy interesante. Igual aquí veo a personas que han tenido unos TIF y unas defensas de TIF maravillosas que he podido presenciar, ¿no? Estoy viendo a Patricia Miño, estoy viendo a Silvana Godoy, estoy viendo Sergio, que mira, no sé cuándo vas a entregar, pero más te vale que entregues. Digo, estoy viendo acá gente también sumamente valiosa y valiente, pero quiero decir que en este recorrido que vos hiciste, que estás haciendo, hay algo que se toca con, que quizás lo percibiste de alguna manera y ahora se puede poner más en palabras, que es lo que nos está pasando con la pandemia. Yo les cuento algo que no sé si ustedes saben, pero paralelo a este trabajo que tengo aquí como decana y muy metida en el tema de la pedagogía, soy maestra y soy psicóloga. Y en otro lugar, acompañando a sindicatos docentes, trabajo en intervenciones de alta complejidad en las escuelas, ¿sí? O sea, mi rol es de acompañamiento institucional a quienes están en situaciones que desbordan, ¿sí? Y ahí la psicología tiene un poco que ver, y coincido en esto que dice Fanny, de que hay cuestiones que como no están habladas, como no están trabajadas, como no están presentes, nos sorprenden de una manera muy caótica y desgobiernan mucho el ámbito escolar, el ámbito educativo, el ámbito de las prácticas sociales, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, algo que yo estoy viendo un montón y que me parece que tu trabajo puede aportar realmente y puede ayudar a construir conocimiento, es que hemos vuelto o estamos volviendo a distintas formas de presencialidad sin armar una mediación con todo lo que ha pasado. Entonces, nos encontramos con situaciones en las escuelas donde la presencialidad se volvió a armar con los barbijos, la distancia,
pero no se armó desde el ponerle palabras a lo que nos pasó y a lo que nos pasa, el poder hablar de la muerte, el poder hablar de la distancia, el poder hablar del miedo. Y lo que nos está ocurriendo es que estamos teniendo una enorme deuda social con la gente que ha sufrido un montón y que por ahí está angustiada o que no puede responder a su trabajo o que no puede responder a su estudio, ya sean niños pequeñitos como padres, como docentes, y de eso no estamos pudiendo hacernos cargo colectivamente. Lo estamos solucionando como temas individuales, ¿no? Ayudamos a este, ayudamos al otro, no sé, se toma una licencia, estas cosas que tenemos como disponibles en el sistema, pero creo que no está viendo un respeto y una puesta en palabras de lo que nos ha sucedido, un tratar de arrimar alguna forma de comprensión y de análisis de qué fue lo que estuvo pasando y lo que sigue pasando en este tema, con la amenaza, ¿no? Con las muertes. Y me parece que tu trabajo puede venir muy bien a investigar en una línea a la que necesitamos ponerle como educadoras, como educadores, como trabajadores de la educación, aunque vengamos de otras disciplinas como la psicología o la sociología o la psicopedagogía o tantas que intervenimos en educación, necesitamos construir colectivamente una narración, y acá me tomo de lo que Rita siempre milita sobre la narración y que me parece excelente, una narración que nos diga cómo estamos y para dónde vamos. Creo que nos debemos eso y en ese sentido veo tu trabajo fundamental para estos tiempos. Bueno, gracias. No sé si quieren... ¿Querés pasar, compartís la otra elaboración, Sí. Fanny? Sí. Yo les voy a tener que pedir disculpas porque me voy a ir silbando bajito a una reunión que tengo acá, estoy en la UMED. No, gracias. Gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto. Fanny va a estar presentando 10, 15 minutos más y es importante vayan anotando preguntas porque es un tema en el cual no nos podemos ir sin compartir e intercambiar. Esa es nuestra condición, ¿sí? Te escuchamos. Bueno, en esta lámina lo que quise hacer es compartir libros que estuve trabajando con los chicos, con libros de literatura infantil. Bueno. Y bueno, surgieron con ellos muchas, con el patio de la muerte, por ejemplo, los chicos se planteaban que la muerte podía estar en cualquier momento, que le podía llegar a cualquiera, que no distinguía a nadie, sino que la muerte llegaba a todos. En un hueco, los chicos vieron de una forma poética ese vacío que a veces uno busca llenar. Y el corazón en la botella, bueno, como a veces uno no expresa lo que siente en ese momento, cuando uno siente dolor, por ejemplo. Como uno quiere tomar distancia del dolor. Esto de separar, como decíamos antes. Y bueno, y lo relacionaba también con el trabajo del aula, la propuesta de Santillán Güemes, que decía, bueno, esto de pensar en una apertura y en una articulación creativa a partir de esta literatura infantil, ¿sí? El generar espacios donde ellos puedan hablar, donde haya un diálogo, la creación de un mundo más justo, para la creación de un mundo más justo y solidario, reflexionar con otros. Y bueno, esto, ¿no? Pensar en la vida cotidiana como campo de la exploración de toda acción integrada. Y después la última lámina son bordados, porque, bueno, el año pasado en pandemia empecé a bordar y me gustó esto del revés de la trama. En realidad estos son bordados en papel fotográfico, pero cómo de alguna manera conviven en un mismo medio, en un mismo soporte, el frente y la parte de atrás, y de alguna manera conviven, se construyen y construyen una imagen. Y tienen la misma belleza de los dos lados. Esto, ¿no? De la vida y la muerte conviviendo juntos de alguna manera, ¿no? Y bueno, pensar en esto, en una construcción colectiva, pensar en la identidad cultural, en esto de que lo que se ve y lo que no se ve,
lo que se dice, lo que no se dice, y bueno, invitar a transitar estos territorios indomables. Bien, y acá está Fanny en este momento de elaboración, ¿sí? Donde podríamos decir que este tejido vida también tiene que ver con una propuesta que se vuelve a tejido hacia dentro de la escuela, ella está trabajando con esa idea. También para contar esto de cómo se construye, hay ideas que todavía no sabe si las va a incorporar en el TIF, pero las está analizando, como es la concepción de Marlene Guayar sobre la nostredad. ¿Sí? En un bellísimo texto que se los recomendamos, ¿sí? Lo trabajamos, que se llama Una teoría lo suficientemente buena, dice textualmente Guayar, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a los planteos binarios y dicotómicos. Nosotros vamos siempre del yo hacia otra persona y nos dedicamos como a esta construcción de otra edad. Ella dice, basta de ir siempre en esa dirección. Lo que necesitamos en este momento es construir otra edad, pero que sea una nostredad, no del yo al otro, sino del yo a la comunidad. ¿Sí? Y entonces dice, ¿qué es la nostredad? Es el poder como posibilidad de construir, una posibilidad valiosa de enredarnos, de enarbolarnos, de conformar comunidad. Fanny en este momento está analizando si lo va a tomar para el momento de las conclusiones de su TIF, donde ella va a explicitar, como una hipótesis a nivel de ensayo, cuál es su concepción y cuál es su propuesta sobre el tratamiento de este tema. También hay otro concepto que lo está revisando y todavía no tomó decisiones, y especialmente por esta presencia indigenista de su lectura, de su recorrido, de cómo ella llegó a ser lo que es, que tiene que ver con la concepción de buen vivir o de vivir bien, de la cultura aymara, quichua, mapuche. Entonces, bueno, eso también lo está revisando, ¿sí? Porque estamos trabajando con una pregunta que es, al escribir sobre el TIF, ¿sí? En este TIF sobre la muerte en la escolaridad primaria, en épocas de pandemia, ¿sí? Como decíamos, épocas en las cuales lo que uno vive tiene dolor, porque se ha sentido cerca de la pérdida o la pérdida ha estado cerca, ¿sí? De su círculo más íntimo, de su comunidad o su contexto laboral, porque eso nos conectó con sorpresa, con miedo, con extrañeza, con la fragilidad, ¿no? La incertidumbre. Fanny, entonces, ¿qué lugar tiene para vos en este momento en el cual estás de la elaboración? ¿Qué lugar tiene la escuela en el tratamiento de la muerte como situación límite de la experiencia humana? Un lugar difícil, porque no está claro. Bueno, como antes les había dicho, ¿no? Requiere la gestión de lo nuevo, como decía Santillán Güemes. Aún en términos generales, esta temática es inédita para la docencia porteña. Hasta podría hipotetizar que en escala nacional también. Me llama la atención porque en nuestro país atravesamos diferentes situaciones críticas, desde el genocidio de los pueblos originarios, las detenciones y desapariciones en la dictadura cívico-militar. Por eso también pensaba en los bordados, porque me acuerdo de los pañuelos. Y la forma colectiva, ¿no? de reclamar. La juventud, que falleció en Cromañón, las detenciones y bueno, el asesinato del maestro neuquino de Carlos Fuentealba, ¿no? Los compañeros son de Rubén, que trabajan en la escuela de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y fallecieron al explotar una conexión de gas. La desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Y sobre quien aún hoy en día la familia reclama justicia. La disputa que damos como sociedad junto a los movimientos feministas ante los casos de femicidio. A pesar, por ejemplo, ahí también había pensado en las respuestas colectivas que hacen grupos feministas a través del bordado. Justo habíamos hablado también con Rita.
Bueno, a pesar de todas estas situaciones, aún nos falta mucho. Es verdad que en la escuela se enseña sobre el respeto hacia otras culturas, la memoria, la búsqueda de recuperación de hijos y nietos apropiados en la dictadura. También se reflexiona sobre la violencia de género, pero no se derrama lo suficiente sobre los proyectos de las aulas y es necesario visibilizarlo, ir más allá del miedo al tratar el tema, y aunque duela. Por eso es que me pregunto, ¿por qué dejamos solos a los chiques? Y no nos animamos nosotros como maestros y maestras a conversar con ellos. El tema nos llega como sociedad y también como personas particulares. En lo que respecta a mí, el año pasado falleció un amigo, eh, alguien que conocí trabajando en una ONG y estaba vinculado a derecho penal, con el que estoy colaborando hace bastantes años. Ernesto también era parte de ese equipo. Él era boliviano y me enseñó las tradiciones de su pueblo. Y también aprendió las mías, por ejemplo, las de mi madre, ¿no? Como tomar mate con cáscara de naranja. Y en la última charla que tuve con él, él me muestra una foto, porque me dio una foto, y me decía que todas las mañanas él tomaba mate recordando a mi mamá. Me mostró el mate con la yerba y con las naranjitas cortadas. Y nunca me imaginé que después iba a fallecer por COVID y dejando a la esposa y al hijo eh, sin su compañía. También, a modo personal, falleció también Gustavo, que era el encargado de mi edificio y que, bueno, que queríamos mucho con mi compañero y que lo conocíamos hace 28 años. Y así, bueno, fue como un año muy conmovedor, muy, me conmueve porque a mí me afloja. También los animales, porque, por ejemplo, nuestra mascota también, una perra que teníamos hace 16 años, también es una pérdida. No solamente es la pérdida de una persona, puede ser eh, de un animal, puede ser una mudanza. Hay situaciones que a las personas conmueven y muchas veces no se llega a dialogar o a expresar, o no existen esos espacios, ¿no? Eh, bueno, como dice, esto es para Mirta, que cuando perdí a mi perra, yo me acuerdo que pensé en el cuento de Roldán, de Gustavo Roldán, que jugó todos los juegos. Eh, bueno, y después, bueno, actualmente sigo trabajando en una escuela en Recoleta y perdimos a un compañero y bueno, el profesor de ajedrez, así que también muchos nos cuestionamos qué íbamos a hacer, si íbamos a hablar con los chicos, y bueno, no tuvimos esa posibilidad de hacerlo al principio, y eso también de alguna manera nos incomodó, nos generó, eh, digamos, como nos cuestionábamos nosotros mismos como docentes, qué estábamos haciendo y qué estábamos enseñando, ¿no? Porque digamos, se dilató mucho el poder hablar con los chicos de este tema. Eh, Así que bueno, los chicos nos decían en un momento, hoy es lunes y tenemos ajedrez, así que ¿por qué no tenemos clases? ¿Por qué tenemos clases con vos y no con el profe? Y bueno, yo, debido a que tenía que seguir la obediencia de mando, porque nos habían pedido que esperáramos hasta que hablaran con vínculos saludables, cerré la boca y no dije nada. Por eso a veces es triste cuando se piensan los docentes como engranajes de una maquinaria. Como diría Sábato en Hombres Engranajes, son seres encapsulados, inmunes a situaciones de emergencia, donde nosotros tenemos que continuar una rutina sin pensar, y no nos dimos el tiempo de pensar. Pasó en la pandemia y pasa ahora. El duelo es eso, es detenerse y pensar en aceptar esa ausencia, el vacío que queda, reflexionar para luego poder continuar. Fue lo que no hicimos. María tiene levantada la mano. Sí, ya abrimos, cerramos y abrimos a todo el tema de las preguntas. Gracias, gracias, Mili. Es verdad, Fanny. Vos sabés que hace poco no la había leído todavía a Mónica Müller y
y me encantó. Tiene un relato que me gustó mucho de una señora que tiene un problema de salud y ella dice ahí que tendría que haber un remedio para que también la pena, la nostalgia y la soledad le duelan a otro. Y entonces no se sentiría tan cerca. Pero ¿cuál es el riesgo de ese desapego? Un maquillaje de buen humor y ánimo positivo, y resulta muy dudoso, ¿sí? Porque el riesgo, en términos de Kush, sería la pulcritud, la máxima de la conquista que destierra nuestro ser. Pulcritud para no encontrarnos en los impulsos verdaderos, pero sucios, que habitan el alma. Textual, dice en América Profunda. Pero hay otro camino, estamos apostando, queremos ir en esa otra dirección. Es tomar conciencia que la vida, quizás no tan magnífica, pero aceptamos vivirla, ¿sí? El guión que escribe la muerte no siempre está en los buenos manuales de pedagogía, ¿no es así? ¿Por qué? Porque hay manuales en los que la pedagogía da lugar a comprender el mundo a través de las coordenadas cartesianas que dominaron desde la modernidad y algunos dicen que todavía están vivitas y coleando. ¿Y por qué se caracterizan? Por, cuando uno estudia algo que sucede, dominar y controlar lo que se presenta con un problema social. Y esto para nosotros está presente desde la colonización. Por eso es importante comenzar a descolonizarse, ¿sí? No queremos más dominar y controlar la realidad o los problemas sociales. O en términos, compañeros, educativos, identificar, separar y con los trabajos como este de Fanny decimos callar. No nos lleva a buen puerto. No queremos ir ahí, ni a identificar, ni a separar, ni a callar. Queremos comprender para transformar. Es el lema que nos reúne en esta semana, en esta casa, ¿sí? O como presentó Cecilia Cross en la conferencia de apertura de esta semana, que el foco esté en los conocimientos que vamos produciendo. Pero Cross dijo también en el proceso que tiene idas, que tiene vueltas, que uno va pensando sobre las cosas, considera, descarta, ¿sí? Y cuando llega esa escritura final, ¿sí? Quizás va a haber muchas cosas de las que estamos compartiendo aquí que Fanny las guarda o le potencian otros trabajos de escritura. Muchas gracias y escuchamos a Fernanda. Bueno, gracias por el espacio. Acá estoy con las dos, que estamos escribiendo también el TIF, por eso estamos juntas. Hola, Axel. Maravillada, la verdad, voy a hablar por ella porque lo decíamos cuando estaba el micrófono apagado. Fanny, es un trabajo maravilloso. La Todo verdad, el recorrido, aparte, como que nos conmovió mucho el recorrido que pudiste hacer desde Proyecto 1, llevarlo a Proyecto 2. Hay realmente como un recorrido con, no sé si un cierre, pero con algo que se conecta ahí. Y está buenísimo esto, esto también de sumar el no control de las emociones. Un hueco y la literatura infantil, trabajamos mucho en el nivel inicial, pero me parece maravilloso que quede esto escrito para compartir con otros y que se pueda... Y que pueda circularse, ¿no? Para ver cómo se puede trabajar la muerte que nos atraviesa a todos y todos tenemos huecos y no se llenan con nada. Pensaba mientras estabas hablando cómo hiciste para trabajar en contexto pandémico en el campo, con los pibes de primaria. No sé si hiciste entrevistas, cuál fue tu metodología para buscar datos. Sí, en realidad fueron entrevistas a pares, a colegas. Después me planteé a docentes. Hubo maestras bibliotecarias, que una estaba presente, no sé si sigue ahora. Sí, ahí está una maestra que está jubilada. Después también a directivos. Después, en un momento surgió en una de las charlas que hablaban del EOE, así que me comuniqué con alguien de EOE para invitarle a hacer la entrevista. Y después, cuando ya pudimos reunirnos, me comuniqué con una mamá que su hijo murió de leucemia y bueno, quedamos en reunirnos. Fue hace muy poquito, en época de, cuando fue en agosto.
pero tuvimos que juntarnos en una plaza porque fuimos a un bar y era muy ruidoso y al final decidimos irnos a una plaza para entrevistarnos. Pero sí, no, fue todo por videoconferencia, por eso también me llevó tiempo el desgrabarlo, pasarlo a MP3 y después etiquetarlo, utilizar etiquetas para saber qué partes, digamos, qué temáticas iba diciendo o qué era lo significativo para poder tomar, ¿no? No sé qué más. En honor a la verdad, Fanny, lo que compartías era por el tiempo que estabas llevando. Fanny trabaja en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque esto pues se queda en YouTube, ¿no? Y bueno, ya hace bastante que están con la presencialidad. Como docentes compartimos y sentimos el cansancio que eso ocasiona. Y Fanny decía el tiempo que le estaba llevando las clases que tenía que preparar para los chicos, ¿sí? Entonces, bueno, eso también incidió en esto de ser, ¿no?, un trabajador de la educación, un trabajador y además un estudiante, ¿sí? Pero Fanny, ¿vas a compartir el regalo que les trajiste en audio? A ver si se puede porque estaba Tienen en la que cerrar los presentación. micrófonos, cerramos todos los micrófonos y escuchamos. Bueno, ¿se escuchará? A ver, pruebo. Mostrando que los maestros somos héroes de hierro, que nos llevamos, que no pasamos por un periodo de depresión, me parece que también en ese momento para a mí me cayó como un balde de agua helada, me tuve que inscribir para una capacidad, cuando tuve maestros, figura, que no me animaba un dolor en el pecho. Se corta, Fanny, lo ensayamos, ¿eh? En este Meet se corta. ¿Lo tenés todo en un solo audio? ¿Querés probar otra pista? Fíjate. Dale, a ver, pero sin música. A ver. Ahí tenemos a Mirta. En el sitio web, como les decía, tienen ahí el mail de Fanny para que se comuniquen con ella. Sigue demostrando que los maestros somos héroes de hierro, que no lloramos, que no vamos al baño, que no pasamos por un periodo de depresión, me parece que también es un poco ingenuo. Esto lo relacionaba con Sábato cuando hablaba de hombres engranajes, que nosotros somos parte de esa maquinaria. Ingenuo. En ese momento que analicé el dolor, a mí me cayó como un balde de agua helada cuando me tuve que inscribir para comenzar a capacitar y cuando tuve que poner en estado civil viuda, vos no sé, pues no me animaba, un dolor en el pecho me dio, no, fue fuertísimo, fue muy fuerte. Por eso te digo, no me parece mal decir que la pasé muy mal ese primer año. Después ya, bueno, como todo trata de volver a una pseudo normalidad, pero es como, viste, cuando te lastimaste y te hicieron punto. Más allá de que después eso sana, la cicatriz queda. Hay algo. Realmente. Es 1 minuto por cada entrevistado, es un recorte de cada frase que dijeron, en realidad de la entrevista, un recorte pequeño. Un baluarte para nosotros, una líder, que cada vez que nos acordamos, y mira, yo creo que todavía la seguimos añorando a Beatriz. Sí, y por supuesto, desde el lugar, viste, a su vez de agradecimiento de haber estado con ella y de todo lo que ella, de cierta manera, nos acompañaba, nos guiaba. Ella era, bueno, también delegada de nosotras en la UTE. Creo que se da esas dos cosas, ¿no? Que te da el agradecimiento de haber estado con alguien tan potente, tan fueguito que te incendia y que también decís, bueno, tengo que seguir esa llamita. Son personas que sí o sea, que las extrañas y que a su vez te animan, ¿viste? Han sido tan potentes que siguen con esa llamita de vida en uno y que no lo olvidamos. Y no había como una estructura que pudiera contener a los alumnos cuando vivían esa situación, ¿no? No había un espacio para charlar de lo que a uno le pasaba y de lo que le pasaba también a los demás, ¿no? En relación a eso, porque yo me acuerdo de haberlo vivido con una compañera antes que me pasara a mí,
Hoy en día me doy cuenta, después de muchos años y trabajando como profesional en educación, me doy cuenta de que no existen esos espacios tampoco, después de tanto tiempo, ni para los más chicos ni para los más grandes, y que en realidad la situación de duelo es una situación muy particular por la que atraviesa, tanto sea un niño como un adolescente, un adulto, atraviesan por situaciones que son realmente muy complicadas, que llevan un proceso largo y que necesitan de espacios de escucha, de espacios de contención, de abrir un poco esto para que sane, ¿no? Esa situación. Martín se llamaba mi compañero, nos estábamos esperando en una plaza y nunca llegó. O sea, nunca llegó, a la noche nos enteramos, hablamos con la mamá de que se cayó el colectivo al bajar, se pegó la cabeza contra el cordón y lo internaron, tuvo terapia intensiva. Y me acuerdo de la escuela, ahí sí me acuerdo la directora, ya estábamos en el verano, porque esto fue también la escuela. La directora, maestras, maestros, compañeros, me acuerdo en el hospital con el Gutiérrez, y me acuerdo de esa secuencia, y eso fue como impactante, fue entrando a la adolescencia, eso me marcó. Pero bueno, viste, no tengo tantos recuerdos de esas situaciones, llevarlas al aula, ¿viste? Como charlas. Capaz que alguna otra charla cuando éramos pibes habremos tenido, ¿viste? Pero no tengo tan presente la charla docente, la palabra docente en eso. Eso fue como unos 3 recuerdos, mira, me hiciste pensar. En los primeros días que empezaba esto de la pandemia, en el mes de abril, nos dijo la directora que este niño lo habían tenido que internar en el Garrahan porque sufrió un aneurisma y bueno, un derrame, estuvo 2 o 3 días internado y después nos enteramos que falleció. Incluso la escuela fue tan parte que hubo que hasta juntar el dinero para poder pagar el entierro, porque la familia no tenía recursos y ni siquiera el niño tenía el documento todavía. Así que tuvo que la mamá tramitar el documento, recién cuando todo el documento se pudo hacer el sepelio, porque no pudimos ver a nadie, no nos pudimos abrazar. Pensamos en todo momento cómo acompañar a esos chicos de 6º grado que habían sido compañeros de Santiago. Tratamos de armar un blog, pero privado, también a partir del libro Un hueco de Yael Frankel. Armamos un mensaje y los chicos a partir de ahí pudieron ir expresándose. Muchas gracias, Fanny. Sí, tu mail es, para los que solamente después tengan la imagen, nebulosafany con @gmail.com, ¿sí? Para ella después va a difundir su página web, igual para las compañeras que están preguntando por la defensa de su coloquio, ¿sí? Bueno, otros comentarios, una última, es I-25, podíamos quedarnos más, pero vieron que el tiempo de atención se va perdiendo, así que ya quisiéramos ir cerrando, pero sí tienen que hablar, ¿sí? Con este tema no se puede no decir algún comentario, así que escuchamos. Alejandra había levantado la mano. ¿Estuvieron escribiendo también? No, Alejandra tiene ahí te damos la palabra, Ale. Hola, sí, estaba muy impresionada, felicitaciones, la verdad que no hubiera tenido la valentía de tomar este tema. Y relacionado a eso, justamente, y a lo que callamos, ¿no? Nosotros los docentes, porque en realidad hay mucho del callar en nuestra práctica en el aula, y de no tomar lo que le pasa a los chicos o lo que nos pasa a nosotros o lo que le pasa a la sociedad. Yo que soy una docente ya con muchos años y que he atravesado el proceso donde no podíamos hablar de lo que pasaba cuando desaparecían nuestros compañeros, desaparecían incluso los padres de nuestros alumnos, que venimos con esta historia del callar y tratando de buscar los resquicios para hablar del tema, pero siempre enfrentándonos, o muchas veces enfrentándonos con situaciones de padres que se sienten, o autoridades que se sienten violentados por nuestras intervenciones. Y eso, hablo al menos de mi caso, muchas veces ha significado que yo también fuera parte de ese enorme mecanismo del silenciamiento, ¿no? Por estas cuestiones de la escuela no se habla. También nos pasaba cuando no existía la ESI, cuando los chicos, sobre todo yo siempre trabajé en 7º grado, nos traían temas vinculados a
a salud sexual y reproductiva y uno los tomaba clandestinamente, ¿no? Entonces está esto del callar, de la clandestinidad, del silencio, de cómo operan los padres. Entonces, me quedaron muchas cosas para preguntarte, pero ¿cómo habías podido lidiar con un tema central en la vida de todos nosotros, digamos, que atraviesa a los sujetos, digamos, el tema filosófico por excelencia que es la muerte? ¿Cómo hiciste, cómo harías, cómo pensás transitar eso con la comunidad? Me parece un gran tema, o sea, es el tema, digamos, si uno pudiera preguntarle a cualquier filósofo, o por lo menos lo dicen los filósofos, es el tema de la muerte, el gran tema, ¿no? Así como el gran tema es el tema de Dios, aunque sea para negarlo, pero digo, esos temas, grandes temas filosóficos, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo hacer para no ser parte del silenciamiento, del callar, de no hacernos cargo, de mirar para otro lado? Porque no es siempre fácil enfrentarse a la comunidad, a la directora, al director, al supervisor y a los padres, fundamentalmente, a la comunidad que te dicen, no, con este tema, por ejemplo, yo me imaginaba escenas, porque quizás a todos nos ha pasado, yo me acuerdo cuando se murió un compañero mío, un docente del área de matemática que trabajaba conmigo, y, digamos, las dificultades que tuvimos para poder hablarlo con los chicos, ¿no? Entonces, siempre me parece terrible pensar en el silenciamiento, en esto de la narrativa, vinculado a la potencialidad para salir de ese silenciamiento y cómo lidiar con eso. Bueno, si me preguntas, te quiero felicitar. La verdad que estoy impresionada. Y bueno, qué suerte que tuve un ratito para poder, gracias a Rita que nos convocó, pero para poder estar acá. Y bueno, te seguiré preguntando. Gracias. Escuchamos y después toma la palabra Fanny, pero escuchamos otros comentarios. Vero, que escribiste. Graciela habías pedido la palabra. Hola, ¿cómo están? Gracias, Fanny. No se podía esperar menos de vos. Así que muchas gracias. Me hizo reflexionar esto cuando ella habla de la separación, ¿no? De que los cementerios están lejos, que separamos el tema, que le damos prioridad a otras cosas más curriculares que tocar esto que realmente es parte de nuestra vida. Y lo otro que también yo me acuerdo, porque también tengo mis muchos años en la docencia, de aquellas épocas que nombró la compañera, esas épocas de plomo que decían acá, y que me acuerdo que decían que éramos una sociedad necrológica, o sea, que nos juntábamos solamente para recordar a los muertos. Totalmente, sí. Y lo siento y lo percibo ahora como algo negativo, ¿no? Yo trabajé mucho en el interior de la provincia y con mucho contacto con los pueblos originarios también. Además, todo mi grupo de compañeros habían sido secuestrados en la dictadura. Así que tenía todos esos relatos ahí. Y lo otro que me llama la atención también, que es muy bueno, son los 3 referentes que nombraste, Fanny: Santillán, Güemes, Kusch y de Sousa Santos, y hablar del contexto, porque vos que también tenés contacto con los pueblos originarios, sabés que el contexto prima acá en cuanto a cómo se piensa en las escuelas del centro de Capital, a cómo se puede pensar este tema de la muerte en las escuelas rurales, donde por ahí hay un solo personal que es único, es director, maestro, maestra, y cómo lo trabajan, y sobre todo en los grupos familiares, donde no existe la separación allá del abuelo o la abuela, vive en casa y muere en casa. Y los chicos llevan ese relato a la escuela de cuando les pasa, ¿no? Muy bueno, Fanny, te felicito, y ardua tarea. No creo que tengas, no sé cuántos volúmenes de libros vas a hacer con esto. Porque lleva mucho, hay mucho para pensar. Gracias. Gracias. Marcelo pide la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí.
Bueno, primero felicitarte, Fanny, la verdad que muy buen trabajo, excelente, la investigación, la narrativa, me gustó mucho. Y como decía Graciela, bueno, yo soy del interior, Rita sabe, y de Corrientes soy. Y mi tarea el año pasado en Proyecto 1 también es la tarea investigativa que me tocó. Como llegué hasta aquí también hubo un tema sobre, no sobre la muerte, pero sí subjacía siempre. Porque en general, en Corrientes, sobre todo el tema de la muerte, es parte de la vida, no es una cosa aparte, no es una cosa que se lleva, aparte que muere y no se llevan a los chicos. Ahora la muerte es un evento más. Yo me crié con gente que tenía más de 70 años. Así que ir a un velorio era casi una cosa anecdótica. Inclusive se iba y se celebraba la vida de esa persona. No se lo lloraba, sino se lo recordaba como era en vida. Entonces uno decía, hasta el cuerpo, pero esta persona era así. Y las personas de muchos años contaban, y vos podías verla casi viviendo al lado en ese momento diciendo, dijo tal cosa, hizo tal cosa, o lo podías ver rejuvenecer, o la podías ver en sus últimos años diciendo, bueno, la pasó bien, o la pasó mal. Y era ese momento. El Día de los Difuntos, por ejemplo, que acá es un día común, en Corrientes aún es feriado, ¿sí? Porque mi mamá vive allá todavía, y aún no es un día de congoja, sino es un día de celebración de los santos difuntos. Y una cosa que me llamó mucho la atención, que yo no sabía, era la diferencia entre muerto y difunto, que lo aprendí hace muy poco. Que muerto es el cadáver y difunto es la persona que cumplió una función en la vida. Separando toda la palabra y el origen de la palabra, significa eso. Es aquella persona que cumplió una función en la vida y que ya no está, pero cumplió esa función. Así que te dejo como dato anecdótico, que la escuché hace muy poco y me pareció completamente reveladora. Así que te felicito y me gustaría leer tu trabajo. Así que seguramente lo voy a estar leyendo próximamente. Gracias. Gracias a vos, Marcelo. Ibero pide la palabra. Sí, la verdad que cuando arrancaron con la presentación no pude evitar ponerme a llorar. Digo, me emocioné muchísimo, primero por el espacio que le agradezco a Rita, al profesor, bueno, a todos acá, a todas. Y después, bueno, el tema elegido por Fanny me pareció absolutamente increíble. Y lo voy a tomar desde el lado de los silencios, ¿no? Que circulan en las escuelas, ¿no? Porque más allá de lo que decía Marcelo, cómo se toman la muerte en determinados lugares, digo, vamos al lugar que nos compete, que es la escuela, y cómo se toman estos temas dentro de la escuela y cómo circulan, y que ella lo haya podido tomar y darle visibilidad me parece absolutamente impactante, y más para mí, lo digo desde la impronta personal, que fui educada en el silencio, en no poder poner palabra, en no poder decir nada. Digo, y por eso también le decía a Rita en los comentarios que cuando me encontré con la autobiografía, ella me puso la mirada sobre mí y fue durísimo porque tenía que poder escribir sobre mí. Escribir me encanta, pero cuando tenía que ver sobre mí, y esto tiene que ver en el lugar en donde estamos hoy, fue muy duro porque había sido enseñada a no hablar, y acá en este espacio, en esta carrera, era todo lo contrario. Y bueno, me quedaba con esta pregunta que hiciste todo el tiempo, ¿cómo llegué hasta aquí? Digo, que fue una pregunta maravillosa que nos hicieron en la carrera. Digo, y a mí yo particularmente la respondí cómo llegué a la educación, cómo llegué hasta aquí, porque la educación me dio el lugar de sujeto. Dejé de ser lo que era para ser sujeto, fue lo más lindo y emocionante que me pasó en la vida, así que me parece que tu trabajo recién empezó, que va a ser muy largo, que va a tener muchos volúmenes, como decía acá la colega, y que la verdad voy a ser una de las primeras que va a estar siguiéndolo. Te felicito, estoy muy contenta que le hayas podido dar forma, palabra, y que lo hayas visto, y que hoy esté expresado para todos nosotros y nosotras que estamos acá. Así que estoy impactada y emocionada. Te felicito, Fanny. Gracias por tu aporte. Muchas gracias, Vero. Voy a seguir pensando muy brevemente el último que digo en tu línea, esto de que somos sujetos. ¿Qué tipo de sujetos somos los educadores? Lo que Fanny está
compartiendo y poniéndole palabra, cuerpo y emoción, es que los maestres construimos saberes. ¿Sí? Acá hay saberes que no están en un manual. No sé si ella intentó cruzar el océano, ¿vieron? Para ver si estaba por otro lado, se replanteó, los No buscó pude, atrás, no pude comulgar. no, los buscó alrededor, en lo que iba viviendo. Bueno, esas son las formas que tenemos de hacer escuela. Si eso es una construcción de política pública, entonces necesitamos que el sistema educativo, que las autoridades le permitan esta identidad a los maestros. A veces los maestres callan porque es una respuesta ante el sistema que les hace callar. Uno no puede estar esperando a ver si le llega o no la autorización para tocar el tema con los chicos, porque Fanny nos lo dice, los chicos ya lo sabían. Y aparece una cuestión de enojo, de molestia, ¿sí? De ruptura de la confianza, porque ¿por qué no me lo dicen a mí? De constitución de un lugar. ¿Qué piensan? ¿Que yo qué soy? Exacto. ¿Sí? Están esperando la intervención del no docente. pueden hablar. ¿Y ustedes dónde están? ¿Y nosotros dónde estamos? Entonces necesitamos políticas públicas, ¿sí? Autoridades del sistema educativo que se alfabeticen en esta concepción. Un docente, una docente construye saberes sobre su praxis, ¿sí? Estudia como nos lo muestra Fanny, se licencia, sigue ese otro tipo de estudios, ¿sí? Pero necesita ese acompañamiento para que las escuelas sean comunidad. Cedo la palabra, Fanny Axel. Bueno, no, la verdad que me parece muy interesante lo que vos venís planteando, Fanny. En el términos de algo te fueron mencionando, pero vos vas pudiendo mostrar un registro del desarrollo de una pregunta que va buscando un conjunto de respuestas y ahí te vas a las dificultades que encontraste en la práctica, en algunos puntos de algunas respuestas y algunos huecos que encontrás también en el marco teórico, y ahí hay algo, me parece que muy interesante del trabajo que vos estás haciendo y pudiendo escribir, que es, digo, una especie, pero no es una crónica, pero hay algo de ir armando una especie de crónica de investigación mientras esa misma crónica es la misma investigación. Me parece que es una forma de escritura que es bien interesante. Digo, yo justamente creo que la semana pasada, no recuerdo si vos, Graciela, estabas, pero me parece que sí, o en algún momento seguramente lo fui comentando, que la escritura del TIF, si bien de alguna manera uno ofrece algunas orientaciones de procedimientos, es también encontrar, y algo lo traía Rita, es encontrar ese tono del autor, digamos, que va a ir pudiendo contar, porque al fin y al cabo es un relato, es lo que ustedes terminan haciendo en el TIF, y vos encontraste un tono autoral, una escritura y un recorrido muy personal y que va mostrando todo ese recorrido, así que me parece súper interesante la manera que vos encontraste para contar, y me parece muy buenísimo la página de internet que vos armaste, porque es una especie de bitácora que además permite diferentes accesos, no solamente la presentación que vos vas a hacer en el TIF, que de alguna manera como autora vas dando un orden cronológico o de algún orden narrativo a esa escritura, también habilitás la posibilidad de ofrecer los materiales para que cada lector pueda hacer entradas diferenciadas a ese material. Así que me parece que es buenísimo. Yo eso también, digamos, algo que te observaba Rita, te lo observó públicamente, así que también le puedo comentar que lo observó cuando lo conversamos, que hay algo de tu trabajo que vos no sabemos por qué no elegís contar, y me parece que es importante que lo incluyas, digamos, ¿no? Del recorrido, más de tu recorrido en esa pregunta que se va desplegando y se va respondiendo. Así que nada, te recontra felicito y te hago estos comentarios. Y te cedo la palabra, ¿no? Fanny. Bueno, no, ya no. No sé, me quedé con unas preguntas, pero no me olvidé de notarlas. Alguien había dicho una pregunta y no me acuerdo ahora cuál era. Ya copio el chat sí. antes que se pierda, porque esto Sí. es un gran insumo para el trabajo de Fanny, ¿sí? Lo que ustedes van aportando. Sí, bueno, creo que Alejandra había sido, o
no sé si era Vero, que había dicho, bueno, cómo iba a ser con esto, ¿no? Y que realmente fue muy fuerte para mí porque le contaba a Rita, a veces me costaba mucho desgrabar, sentarme a desgrabar, pero porque también por el revivir esa situación es un tema que conmueve, o sea, y uno no puede ser indiferente también. No somos de piedra. Así que bueno, no, lleva tiempo por eso, porque además del trabajo que hago aparte de la escuela, que también le entrego mucho tiempo, mucha energía. Es más, hoy estoy acá enferma, pero bueno, estoy presente. También me lleva mucho tiempo el desgrabar, el transcribir, porque después también lo transcribí. Y también porque, bueno, porque para mí es un placer hacerlo también, ¿no? El proceso, digamos, de transcurrir todas las etapas para investigar y es una experiencia que no la quería evitar tampoco. Bueno, ya me parece, vamos a ir cerrando, porque la idea, sí, se merece un aplauso, Fanny. Sí, muchísimas gracias, Milagro Pérez, que fue nuestra asistente técnica, creo que todo salió estupendo. Sí, y también a la casa, por esta semana de la investigación, nosotros generalmente participamos todos los años de CCC, es un espacio muy, muy potente. Miren, viste, Axel, cómo se vuelan todos los papeles, porque el audio es una modalidad de codificación, nosotros ahora, ¿no? Y además hay cuestiones que aparecen, por ejemplo, esta afectación de las pérdidas que Fanny tuvo, aparecieron en este artículo, los escribe para esta presentación, pero están ausentes en el TIF. Entonces eso también es muy interesante, que nos arroja que la escritura hay distintas modalidades, ¿sí? Algunos autores hablan de que el lenguaje hay que esquirlarlo, ¿no? Ahí hay que hacerlo estallar, esa es una expresión de Negroni, pero además también hay que abrirle, como dice Fanny, como esa lente, ¿sí? Y de distintas formas. Una es la escritura del TIF, ahí no está todo, ¿sí? Esta es otra modalidad. Ahora tienen en mente la presentación en otro congreso, ¿sí? Justamente como para ir viendo en estas adaptaciones, reescrituras, qué es lo que va apareciendo de la potencia. Y nada de esto es posible si no están. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Felicitaciones, Fanny. Gracias.